Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, martes 10 de septiembre. Empezamos a grabar a las 8:38 de la mañana, hora española, 2:38 de la madrugada, hora de Nueva York. Y a estas horas pues tenemos poco movimiento en las bolsas europeas. Prácticamente tenemos al DAX y al Eurostoxx 50 planos, el IBEX 35 exactamente igual. Y en Wall Street pues tenemos pequeñas bajadas después de las fuertes subidas de ayer. Tenemos al S&P 500 bajando 0,12%, el Nasdaq bajando 0,31% y el Russell bajando 0,28%. Unas subidas ayer que finalmente pues fueron bastante importantes y sobre todo con la participación de todos los sectores. Pero de momento no podemos decir que esto suponga que el mercado se haya girado otra vez al alza. No es suficiente. Si nos vamos al paper de Goldman de ayer, aquí explican un poco su opinión y ya saben que suele estar bastante fundada. Dicen que después de la última semana donde las ventas fueron muy fuertes, de hecho fue la peor semana del año, por ejemplo, para el S&P 500, también para el Nasdaq, aunque no lo ponga ahí, con una caída del 4,25%, pues ayer se vio un rebote bastante importante, pero un rebote. Y dicen que les dio la sensación que el rebote vino más bien por una rebaja de la oferta de acciones ante una situación técnica de sobreventa a corto plazo, más bien que de una demanda real o de una inflexión al alza. Creo que está bastante claro la opinión de Goldman en la mesa de trading al cierre de ayer. O sea, más bien una falta de vendedores que un aumento de los compradores. Dice que la semana pasada influyó negativamente en el mercado, además de todas las cuestiones macro y todo lo que hemos visto por ahí. Esto es importante también, salidas de acciones que metieron 5.000 millones de dólares de papel nuevo en el mercado. Ayer el tema se había calmado, pero ya por la noche, tras el cierre, volvió a aparecer el papel con 2.500 millones de dólares que se ofreció al mercado en 7 transacciones. Esto nos muestra un poco pues que según Goldman no es fiable aún el rebote de ayer. Y esto se ve también un poco más abajo cuando hablan de la estructura de derivados. Dicen que a pesar de una subida de cerca de un 1%, los calls, que en una subida tan fuerte, pues lo normal es que hubieran sido las opciones predominantes, ¿no? Por muy por encima de los puts, pues no. Solamente los calls se llevaron el 54% del volumen. Es decir, que los puts estuvieron con un 46% y según Goldman, pues no es muy normal que en un día de tantas subidas, pues los call tengan esa parte del volumen. Lo normal es que hubieran tenido muchísimo más, por lo tanto, pues ha habido ahí muchas estrategias, muchas cosas. No está claro aún el tema del todo. El straddle que indican las opciones, es decir, el movimiento posible de aquí a finales de semana es de un 1,60% en cualquier dirección. Teniendo en cuenta que hoy, muy importante este dato, tomen buena nota, esta noche, en la madrugada hora española, tendremos el debate Harris contra Trump. Ya saben que al mercado no le da igual quién gane, según el mercado crea que puede ganar uno o que puede ganar otro, pues suelen mover, se favorecen a unos valores, a otros, al Bitcoin, a los bonos. Entonces, esto no es un hecho indiferente y recuerden el importante movimiento de mercado que hubo tras el anterior debate, en este caso entre Biden y Trump, que supuso el final de la carrera presidencial de Biden y que movió mucho mercado cuando los operadores empezaron a descontar que una victoria de Trump pues era prácticamente segura ante la debilidad manifestada por su oponente en el debate. Por lo tanto, es algo que tenemos que considerar. Igual que tenemos que considerar que mañana tenemos dato de IPC. Varias cosas importantes que debemos ir tomando nota. Con todo esto, ayer el MOC terminó con 1.250 millones de dólares a la venta.
el volumen fue muy bajo, esto también es muy importante tenerlo en cuenta, en una subida tan importante ya ven que hay bastantes cosas que no cuadran y una de ellas fue el volumen, tan solo 10.700 millones de acciones negociadas cuando el promedio anual es de 11.500 millones. El VIX descendió notablemente hasta 19,45 y vuelve a estar otra vez ligeramente por debajo de 20. Ya saben que por encima de 20 se considera una bolsa muy volátil. Ahora mismo pues no está por encima de 20, pero por poco. La rentabilidad del bono americano a 10 años terminó en el 3,70%, que es el mismo nivel que está ahora. Como vemos, bastantes cosas jugosas en este paper de cierre de Goldman de ayer. Hay quien dice que la razón de la subida de ayer fue que el mercado ve más posibilidades de un aterrizaje suave. Bueno, es posible que influyera también porque la realidad pues es que los derivados monetarios ahora mismo solo le dan 25 puntos básicos de posibilidades, perdón, 25% de posibilidades a que haya una bajada de 50 puntos básicos. Como ya razoné ayer, estoy bastante de acuerdo con Deutsche Bank, que dijo que en caso de que la Reserva Federal fuera a considerar bajar 50 puntos básicos, como eso sería una sorpresa para el mercado, y la Reserva Federal no quiere sorprender al mercado para que entonces las bolsas suban demasiado y empiecen los problemas por otro lado, filtraría que van a tomar esa decisión antes. Y Nick Timiraos tiene todas las papeletas para ser al que le filtren la noticia. Entonces, si Nick Timiraos no dice nada o dice que 25 puntos básicos, pues eso es lo que va a pasar. Y no 50 puntos básicos. Si fueran 50 puntos básicos, se lo filtraría claramente a Timiraos y este lo diría con toda seguridad. Barclays esta noche ha dicho que ya no espera 50 puntos básicos de bajada en esta reunión y que espera 25 en esta, 25 en la de noviembre y 25 en la de diciembre. O sea que ha habido ahí un poco de cambio de opiniones. Y aún resuenan desde el punto de vista macroeconómico las sabias advertencias de ayer de Mario Draghi, que nadie va a escuchar, eso denlo por hecho, advirtiendo de que Europa va a entrar en la irrelevancia, ya lo está, según mi opinión, pero va a entrar más aún, si no se invierten más de 800.000 millones de dólares, así en proporción sería el doble que el plan Marshall, nada menos, para poder reactivar la economía europea y además si no se mutualiza la deuda. Les puedo asegurar que ninguna de las dos cosas va a pasar y por lo tanto en nuestras inversiones a largo plazo pues tengamos en cuenta que Europa va a seguir en esa zona de irrelevancia que seguramente pues se irá incrementando. También un poco en línea con todo lo que estamos hablando, a destacar el tema del comentario que ha hecho Bank of America, que ha sorprendido un poco, diciendo que no recomienda comprar a las tecnológicas en esta caída que están sufriendo desde hace tiempo, con idas y venidas. Ayer tocó subida, pero en general están bajando y Bank of America dice que no se debería comprar las tecnológicas en esta caída. Siempre es una opinión a tener bastante en cuenta. En divisas, pues tenemos al dólar yen que sube 0,15, que es lo que le gusta al mercado, lo contrario es lo peligroso. Ayer, de hecho, ayer por la noche, Morgan Stanley advirtió que cuidado con el cruce del dólar yen porque podría forzar otra venta masiva de carry trade que según ellos no está liquidada esa operativa ni muchísimo menos. Y si siguiera bajando el dólar contra el yen podría provocarse otra venta muy fuerte que podría generar problemas en el resto de mercados. También a tener en cuenta, el euro contra el dólar está prácticamente plano, el Bitcoin baja 0,35 hasta 56.856 y los bonos pues andan regular, por ahí andan. El dato macro importante del día ha sido la publicación de la balanza comercial de China con las exportaciones mejor de lo esperado, pero las importaciones peor de lo esperado. El oro plano en 2.532 y el petróleo vuelve a las bajadas, le sigue presionando la verdadera percepción que tiene el mercado, que yo no creo que sea lo del aterrizaje suave, solo tienen las bolsas solo, pero los bonos y el petróleo no, de que hay un enfriamiento global claro, la demanda de petróleo va a bajar, los datos macro chinos no levantan cabeza y el petróleo pues sigue cayendo, menos 0,57
hasta los 68,32. Más cosas a comentar durante la noche. Goldman ha publicado un paper en el cual dice que el nivel de creación de empleo, que sería el equilibrio en plan de empleo mensual, sería la zona 150.000, 180.000 en positivo, evidentemente. También muchos comentarios sobre el evento de Apple de ayer, y en general los analistas lo califican de pequeña decepción porque no han subido los precios del iPhone 16 y las mejoras que se han anunciado respecto al modelo anterior pues son muy pequeñas, y creen los operadores que son bastante irrelevantes. Tampoco ha hecho comentarios sobre el tema de la inteligencia artificial en sus dispositivos. En suma, no ha motivado al mercado y no se cree que eso vaya a ser un catalizador positivo, y de hecho ayer no lo fue para Apple, desde luego. Así que un poco decepción con el evento de Apple. En Asia la noche no ha sido muy motivadora, y eso que ayer pues cerró Wall Street con subidas, pero no parece que se fíen mucho porque el Nikkei ha terminado bajando 0,16%, mientras que la bolsa china no, está aún abierta, pero está cayendo un 0,12%. Si nos fijamos en el SP500 Spot, como vemos el gráfico es diferente al del futuro que estábamos viendo hasta ahora. Ha resistido en la caída a la altura de la media de 100. El futuro la perdió, pero no el spot. Y ahora pues está ahí apoyándose también en el Kijun y con la resistencia siguiente importante en la zona de la media de 50 en 5.502. No ha llegado a aparecer momentum bajista claro en el sistema del RSI. Por debajo de la media de 100, pues que está en 5.384, parece claro que vendrían los problemas. Hoy Charlie Bilello ha publicado una tabla bastante interesante diciendo que si al final la Reserva Federal bajara 50 puntos básicos en septiembre, que eso no es bueno para las bolsas. Fíjense en los últimos cambios de ciclo a ciclo bajista de tipos de interés, como cuando ha bajado 25 puntos básicos tan solo al inicio, la bolsa ha ido muy bien, pero cuando ha bajado 50 puntos básicos desde el inicio, la bolsa ha ido muy mal. Solo hizo esto en el 2001, en plena crisis.com, y en el 2007, en plena crisis del 2008. Por lo tanto, parece que la Reserva Federal, lo de los 50 puntos básicos, se lo guarda solo para las épocas bastante problemáticas, y posiblemente considere que ahora mismo no es una de ellas. Si nos vamos más a corto plazo, al gráfico de 4 horas, vemos que el sistema del RSI pues ha dejado de dar momentum bajista, tampoco lo da alcista, pero estaría ahora bastante más neutralizado. Y se ve clarísimo dónde está el nivel importante ahora mismo, que está aquí en 5.505. Coincide con ese nivel que veíamos de la media de 50 en el gráfico diario del spot. 5.505. Ya a partir de aquí, pues parece que la subida podría ser más interesante. No ha conseguido aún superar claramente al Kijun. De momento un rebote importante, pero nada más, al menos desde el punto de vista técnico. Por encima de esta zona ya sería otra cosa, y sobre todo si además rompe la banda de Mogilev, que casi siempre aparece un poco por encima o por debajo de estos grandes niveles. A partir de ahí ya podría ser la confirmación. Ese es el punto en el que hay que fijarse por arriba. Ni qué decir que la pérdida del mínimo que ha dejado aquí atrás en 5.392 podría suponer una bajada bastante violenta. Terminamos repasando el paper de @inversores institucionales en sus canales de YouTube y Telegram para hoy. Dice que hubo ayer rebote importante, pero insuficiente para dar por terminadas las correcciones que comenzaron los primeros días de septiembre, al menos desde una perspectiva cuantitativa. En términos tendenciales de orden menor, como de posicionamiento de los inversores en opciones, en ambos casos aún existen elementos que llaman a la prudencia, como es el hecho de que la cotización del SP500 se mantenga por quinto día consecutivo por debajo de la referencia de los volatility triggers. En todo caso, hay una subida tanto del soporte como la resistencia cuantitativa, que ahora mismo están en 5.465, 5.530. Escenario principal, una oscilación, estamos hablando del spot, entre 5.465 y 5.508. Escenario alcista, pasar el 5.508. Recuerden que eso supondría romper varios niveles de resistencia importantes que acabamos de ver. Exactamente están ahí. Escenario bajista, en cambio,
perder 5.465. No está muy lejos ahora, así que cuidado. Esto le podría llevar a 5.400 o incluso se podría extender a 5.375. Dice que la tendencia de orden menor sigue siendo bajista, no ha sido suficiente con el rebote de ayer. Y en los niveles gamma claves, pues aquí tenemos lo mismo, de nuevo el 5.500. Fíjense cómo el 5.500 aparece por todos los sitios. Ese es el nivel clave que tiene que romper para empezar a cambiar la situación. Mientras no lo haga, pues está bajo sospecha, ¿no? Con los siguientes niveles de resistencia, 5.400, 5.450, que tampoco son demasiado importantes. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, pues me despido hasta dentro de unas horas con la crónica de media sesión. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Les deseo que pasen muy buena jornada. Hasta pronto. Gracias.